Los Windows, seguimos avanzando con la programación distribuida. Los web service evolucionaron. Hacer web service en 3.5 es muy bacano. Ustedes vieron, funciona fácil, funciona bien, pero hace que el protocolo sea muy pesado. Entonces lo que estamos haciendo ahora es que vamos a... Windows, cuando sacó el Visual Studio 2010, involucró un nuevo concepto y ellos lo llaman el Windows Communication Foundation, y es para lo mismo. Vamos a hacer los web service y se van a dar cuenta que son más elaborados, o sea, son más técnicos, porque es que realmente cuando lo hacemos en 3.5, él nos hace un viajado de cosas por allá por debajo que yo quedo groggy, no sé cómo las hizo. Entonces aquí vamos a construirlos ahora y vamos a tratar de entender un poquito más en el fondo cómo funcionan esas cosas. Entonces vamos a irnos por nuevo proyecto. Y en nuevo proyecto obviamente vamos a marcar otros lenguajes. Vamos a decirle Visual C#, y en Visual C# nos aparece algo que llama WCF. No, perdón, dice web. Y entonces en web vamos a marcar, uy, sí, esto me lo cambiaron. No, vamos a hacer, perdón, no lo voy a hacer por acá por plantilla, sino que vamos a crear una aplicación en Visual C#. Vamos a decirle otro tipo de solución. ¿Dónde está por acá? Otro tipo de proyectos. Es que luego lo hacemos por Visual Studio, por WCF. Aquí lo vamos a hacer WCF, pero vamos a hacerlo todo pedaleadito. Por allá por el otro lado él nos va a crear unas cosas. Pero antes de que nos cree esas cosas, quiero que las entendamos qué es lo que está haciendo. Sí, compañero. Ah, sí, claro, qué vergüenza con usted. Ya mismito hago eso. Entonces aquí va. Ahí está ya. Bueno, entonces vamos a ver por acá. Entonces vamos a crear una solución en blanco, y esta solución en blanco va a ser nuestro primer WCF. Entonces lo vamos a llamar servicio. Yo lo voy a llamar servicio WCF HTTP. Servicio WCF HTTP, ok. Entonces, si ustedes se han dado cuenta, aquí creamos ¿qué? Una solución totalmente blanca. Ahí no hay nada. Entonces, ahora dentro de esta solución en blanco vamos a adicionarle dos proyectos, y van a ser dos proyectos de consola. Entonces, los dos proyectos de consola, entonces le decimos simplemente aquí clic derecho y vamos a decirle que vamos a adicionar proyecto. ¿Dónde está la cosa? Por aquí, adicionar proyecto. Y aquí en adicionar proyecto vamos a decirle que vamos a crear unos proyectos también, no Visual Basic, sino otros lenguajes. Aquí marcamos Visual C#, vamos a decirle por acá Windows, y vamos a decir Console Application. O sea, la interfaz gráfica de estos proyectos WCF, aunque son proyectos que van a comunicar datos, no necesariamente tienen que ser por un browser. Primer gran diferencia con con los web services. Yo estaba clavado a que tenía que accederlo, el servicio lo subía en un browser. No, aquí lo que vamos a hacer es un servicio que va a escuchar por un puerto, y si ese puerto está en una zona desmilitarizada, o sea, es una IP visible al mundo externo, nos podrían consumir esa aplicación, siendo una aplicación de consola. Aquí vamos a crear dos proyectos. Un proyecto lo vamos a llamar servicio, que va a ser el que nos va a proveer los servicios. Y el otro proyecto lo vamos a llamar cliente. Entonces creemos primero el que se llama servicio. Entonces ahí nos quedó el proyecto servicio dentro de la solución servicio WCF HTTP. Vamos a hacer las dos cosas en uno solo. Cuando hicimos el web service era diferente. Nos tocaba abrir dos sesiones del Visual Studio. Aquí vamos a hacerlo un tantito diferente. Póngale verá. Entonces aquí está el primero. Este se llama servicio, y ahorita vamos aquí en el Solution Explorer vamos a decirle File, y vamos a decirle adicionar otro nuevo proyecto, y el otro proyecto que vamos a llamar también va a ser una aplicación de consola, y a este lo vamos a llamar cliente. Ok. Y ahí está. Cliente. Vamos a tener dos proyectos de consola. Aquí están.
están los dos proyectos de consola, ambos están metidos dentro de una misma solución, que fue una solución en blanco. Ahora, a este servicio, para que nos funcione como un WCF, hay que hacer algo muy importante. Vamos a agregar una referencia, que es la que nos incluye todas las clases que nos permiten hacer eso. Entonces, vamos a meternos aquí por reference, en el servicio, no en el proyecto cliente, y por reference vamos a decirle a reference, y aquí vamos a decirle que esta solución este reference es una del framework. Dentro del framework de Microsoft, que yo le puedo hacer muchísimas cosas, vamos a buscar una que se llama System Service Model. Entonces por acá, aquí lo encontré, System Service Model, y marcamos este chulito. Marcamos la System Service Model por versión 4. No le doy, aquí hay System Service Model con apellidos. Si le decimos System Service Model solita, pues nos las va a incluir todas, porque estamos incluyendo el paquete completo. Entonces ahí le decimos System Service Model, y ya con eso, con ese simple pasito, nuestra aplicación está disponible para hacer un modelo. Bueno, ahora, cuando nosotros vamos a crear un servicio de WCF, siempre hay tres cosas que definimos. Las tres cosas son la interfaz, el contrato del servicio, aquí lo definimos como una interfaz. Tenemos la implementación de la interfaz, que cuando implementamos la interfaz es que ya le estamos dando la lógica del negocio, pero hay que definir siempre una interfaz y una clase que implemente la interfaz. No se puede hacer junto, así funciona el WCF. Exacto, tienen que ser las dos. Y luego vamos a definir un servicio que es el hospedaje. ¿Quién va a proveer esos servicios de comunicación? Entonces, vamos a empezar con la interfaz. Y ahora vamos a hacer una interfaz muy sencilla. Ya les doy la regla de negocio de la interfaz. Entonces, aquí dentro de servicio, vamos a darle clic derecho y vamos a decirle agregar. Y ahorita le voy a agregar un nuevo ítem. Y el item que vamos a agregar es una interfase. Entonces, la interfaz la vamos a llamar la interfaz iVecindad. iVecindad o iVecindad, pues, y la I es de interfaz. Me gusta ponerle siempre la I como a todos estos WCF, vamos a hacerlos con eso. Si yo tengo un web service de facturación, entonces la interfaz, la clase la voy a llamar facturación y la interfaz la llamo I facturación. La I es la abreviatura de interfaz. Entonces creamos aquí la interfaz, entonces simplemente crea aquí la interfaz. Bueno, a esta interfaz que se llama iVecindad, y esta interfaz va a ser muy sencilla. Simplemente va a tener un método que yo le pueda agregar vecinos y un método que después me liste todos los vecinos que yo he agregado. ¿Me explico? Vamos a hacer un cliente, vamos a hacer un servicio que le vamos a poner dos métodos. Los dos métodos que va a tener el servicio es agregar vecino y listar vecinos. Pero el que le guste con papayas o con frutas, listo, agregar fruta y listar frutas. El que le guste, las mujeres que les gusta tanto la ropa, dicen agregar ropa, listar ropa. Pues es simplemente un servicio que le voy a mandar elementos a una colección, él va a ir armando la colección y luego yo en cualquier momento le digo, listámelos, y él me los va a hacer una lista de los elementos. ¿Cómo? Eso, ¿cómo? Eso, suponete que tú estás haciendo un servicio, esto es un ejemplo pues muy académico, luego ya convertimos, yo hago un ejemplo muy sencillo, donde la lógica del negocio sea mínima, para entender lo que envuelve el funcionamiento de eso, y luego ya si hacemos otro que hagamos, ya lo hacemos que tenga lógica de negocio real, pero aplicando todo lo anterior, porque si les meto todo de una, no entienden lo que es el WCF por estar entendiendo la lógica del negocio. Por eso la lógica de negocio de este ejemplo es tan bobita. Bueno, entonces, nuestro servicio, para que funcione como un WCF, hay que darle un etiquetado. Entonces, lo primero que vamos a hacer en el etiquetado, y esto, señores, ustedes lo deben de estudiar y repasar. ¿Por qué? Porque de esto hay un quiz, hay un trabajo de esto. Entonces, ustedes tienen que aprender cómo se arma todo un WCF. Entonces, le vamos a colocar una etiqueta, y la etiqueta le decimos que esto es un service. Le decimos que es un service contract. Obviamente, inicialmente no entiende que es un service contract. Entonces le digo control punto y ya me aparece que tengo que decirle using system service model. Porque una cosa es que yo lo agregué aquí como referencia. Aquí ya lo agregué, ¿sí o qué?
pero me toca decirle a esta clase que lo use. Si no lo pongo ahí, o sea, tienen que ser, o sea, las dos cosas tienen que ser iguales. Y el System Service Contract tenemos que definirle cuál es el namespace. Entonces hay una propiedad, entonces abrimos paréntesis, y hay una propiedad en esto que yo le digo en qué namespace está involucrado el System Service Contract. Entonces mi namespace lo voy a colocar http // y le coloco el nombre del namespace. ¿Cuál es el namespace? Este, servicio. Ojo que estas dos cositas les deben de coincidir. En estos WCF es muy fácil uno equivocarse con una letrica y ¡pum!, deja de funcionar. Hay que ser bien cuidadosos. Por eso utilicen mucho el control C, control V, el copiar y pegar. Ahora, si ustedes se dan cuenta, aquí, ¿por qué lo puse HTTP? Porque vamos a salir por el protocolo HTTP. Podría salir por otros protocolos. Es más, yo podría de una vez hacer que mi WCF saliera por protocolo HTTPS. Yo ya puedo definir por dónde quiero, eso se llama la salida. ¿Cuál va a ser la puerta? Ahora, vamos a definir los métodos que tenga mi interfaz. Y también hay que etiquetarlos. Entonces los etiquetamos con... esta sala me mata porque unas salas están bien configuraditos esos teclados y en otras no. Toca uno llegar a averiguar en cada cosa. Entonces esto lo etiquetamos con la etiqueta le ponemos Operation Contract. Que aquí lo que estamos definiendo es, yo cuando estaba hablando del web service les decía que uno establecía un contrato. Aquí estamos haciendo algo similar. Vamos a decirle Operation Contract. Entonces aquí el primero vamos a tener un servicio que nos devuelva un string. El método se va a llamar agregar vecino y le vamos a pasar como parámetro otro string que es el nombre del vecino. Ahí está, ¿sí o qué? Eso define uno en una interfaz. En una interfaz no desarrollamos los métodos, sino en una interfaz lo que hacemos es que simplemente los planteamos. Y ya en la clase que implementa la interfaz es la clase en la cual vamos a operar esto. Entonces tenemos la interfaz agregar vecino. Definamos el otro método que va a tener el otro método que tiene nuestro WCF, también lo etiquetamos con Operation Contract y lo vamos a etiquetar vamos a crear una lista y esta lista nos va a devolver, va a ser una lista de strings. ¿Están familiarizados con estos objetos? Con los objetos lakes. Y esto se llama lista vecino. ¿Están sí o no? ¿Están familiarizados con una cosa en Java que llama los array lists? Un array list en Java. Eso ya lo debieron ustedes haber visto pues hace rato. Un array list es una implementación de la interfaz serializable. O sea, estos objetos, o sea, que lo que estamos diciendo es que podemos serializar. En C es más fácil de hacerlos. ¿Qué significa eso? Que yo le estoy diciendo que lista vecinos va a ser una lista de strings. Ese objeto lista es muy poderoso. ¿Por qué? Porque me va a permitir manejar un arreglo de vecinos, pero no me voy a preocupar por el subíndice, no, simplemente yo le digo adicione, elimine, recórralo. Ahorita lo vamos a ver. Es muy nice pues uno manejar un arreglo así. Yo también le hubiera podido haber dicho que eso retornaba un arreglo de strings, pero manejado en arreglo pues tradicional. Un list es digamos la evolución de un arreglo, es un arreglo mejoradito. Es una clase que nos va a permitir manejar ese arreglo de vecinos, pero lo vamos a manejar de forma más cómoda. ¿Listo? Bueno. Y ahí, sí. Otra cosa es que .NET tiene pues como el manejo de colecciones, ¿sí o no? Tiene las enumeraciones y tiene las listas pues como otras presentaciones de los arreglos, de los arrays. Eso, es mucho más fácil manejarlo así que manejarlo con un arreglito tradicional, pero en el fondo es un arreglito tradicional, entonces no nos complicamos ahí. Bueno, entonces ahí definimos el contrato, así de sencillo, ese es el contrato de vecindad. Yo en el contrato coloco los métodos que quiero exponer, los que yo quiero que me vean el web service, o sea, los servicios que quiero publicar en mi servicio de comunicación, les coloco la operación, y puedo tener otros métodos alternativos que no hacen parte de la operación contract. Pero solamente van a tener la etiqueta de Operation Contract, los métodos que yo quiero que queden disponibles para consumirse. Bueno, y eso es todo. Eso es lo que tenemos en el Operation Contract. Ahora, vamos a crear el servicio. Entonces ya creamos la clase, la interfaz iVecindad. Ahorita creemos la clase vecindad. Ah, sí, aquí dice vecinoes. Versiones,
nos. Ok. Ok, sí, mejor para no ganar, para no arrastrarnos ese error por todo el proyecto. Bueno, entonces ahorita vamos a agregar una clase. Y vecindad. Ah, bueno, hagámosle de una vez un rename a eso. Y vecindad. Eso, y vecindad. Listo. Es que como llegué tarde, llegué asustado. Vecindad, listo, ahí está. Listo. Ahí está. Y vecindad, aquí me lo organizó, ahí está ya bien. Sabes que no haya hecho ningún daño. Vemos que ese cambio no me haya hecho ningún... Que esta interfaz, ahí tenemos los dos métodos. Es una belleza este .NET lo que hace. Listo, ahí está. Y vecindad, y tenemos agregar vecino y el método lista vecinos. Ahora, vamos ahorita sí a agregar una clase. Entonces vamos a irle a adicionar clase y vamos a agregar la clase. Ahora sí, creamos la clase vecindad. Clase vecindad. Adicionar. ¿Cierto que uno le menciona la palabra vecindad y uno mismo imagina el chavo? Automáticamente. Bueno, entonces esta interfaz vecindad va a implementar ¿qué? Va a implementar la interfaz hay vecindad. Entonces cuando le digo la interfaz, vea que aquí me aparece un puntico. ¿Por qué? De una, si yo le digo control punto, él me dice implementar la interfaz. Y entonces de una vez si le hago clic ahí, pues ya me va a agregar estos... Me agrega el encabezado de los métodos al menos. Ahí me gano un trabajito. Bueno, entonces agregar, entonces, esta clase hay vecindad, ¿qué va a tener? Va a tener un atributo privado. Vea, les muestro de nuevo, dale control Z, voy a borrarlo. Cuando ustedes crean aquí la interfaz de vecindad y se paran aquí, entonces yo le puedo decir, me marca ven ese cuadritico azul ahí, pueden darle clic ahí o simplemente presionar control punto. Y aquí hay sale el menú contextual, eso es un código autogenerado. Entonces yo le digo implementar la interfaz hay vecindad y ya me crea me ahorra pues estas líneas de digitación, o las puedo hacer pues pedaleaditas si quieren. Bueno, ahora esta interfaz va a tener un atributo privado que va a tener una lista, va a ser un list, obviamente un list de ¿qué? De string. Lo bueno es que yo puedo hacer este list de cualquier objeto y esta list de string la vamos a llamar vecinos. Y la lista de vecinos va a ser igual a new, a una nueva lista de vecinos. Esta es la interfaz, esta es la sintaxis correcta de esto. Listo, entonces ahí tenemos. Ahora, cuando nos digan a agregar vecino, él aquí nos coloca o nos lanza la sección de no implementada. Pero entonces no vamos a cambiar porque sí la vamos a implementar. Cuando nos digan agregar vecinos, ¿qué es lo que hacemos? A mi lista de vecinos, vea cómo le adicionamos un elemento que chévere. Le digo vecinos, si fuera un arreglo, me tocaría tener un tope, saber en qué va, a vecinos en la posición y llévele el vecino, y luego vecinos hago el igual ahí más uno. Aquí ¿cómo lo hacemos? Como lo hicimos como un list, simplemente le decimos vecinos punto, y aquí ya tenemos el método add. Epa, la verdad que aquí es diferente entonces aquí vecinos punto, aquí le digo add. Y cuando le digo add, le digo ¿qué voy a agregar? Le digo, no, agrégueme el nombre del vecino que acabaron de hacer. Ustedes se dan cuenta de la ventaja de hacerlo con un array list. Ahí está, vecinos add. Él ya sabe que como está vacía, me lo va a grabar en la primera. Y si vuelvo a involucrar el add, entonces internamente el array list me maneja el contador. Y él sabe en cuál voy. Y yo no me preocupo por cuántos elementos. ¿Cómo? Eso, y tengo un método que me devuelve cuántos elementos hay y lo puedo ordenar, lo puedo eliminar, puedo buscar y no sé eso internamente qué es. Eso internamente puede ser una lista ligada, puede ser un vector, puede ser lo que sea, y lo maneja muy eficientemente. Entonces los invito a que dejen de usar los arreglos. Vamos a empezar a trabajar ya array list, que son más poderositos, listo, son más cómodos. Listo, ahí tenemos. Entonces adicionamos el nombre y simplemente para garantizar que aquí lo que queremos ver es cómo funciona esto, simplemente vamos a colocar un mensaje. Entonces vamos a decirle console.writeLine, vamos a colocar este mensajito en pantalla, vamos a decirle se intenta agregar al vecino
y aquí decimos cuál es el vecino que intentamos agregar, y aquí le decimos nombre. Ahí está. Y para luego, y como este método le pasamos un string y devuelve un string, entonces aquí simplemente vamos a decirle return. Vamos a decirle return, y de la clase string hay un método que es el método format, que me permite pues formatear muy chévere los campos. Entonces vamos a decirle i. Aquí le decimos i, no es que me parezca 0 y no el parámetro 0, vecinos. Y el parámetro 0 es la estamos contando. Es de la lista vecinos, lo que dijiste ahora, la propiedad count. Listo, porque ahí está. Entonces este método muy breve, simplemente ¿qué le estamos diciendo? Le pasamos un vecino, lo mete a la lista, saca un mensajito diciendo que agregué y le devuelve al método llamador, le dice, hay un vecino, hay 2 vecinos, hay 8 vecinos, hay 90 vecinos, lo que haya, la cantidad de vecinos que haya. Ese era el método pues súper breve. Ahora, el lista de vecinos, este sí es muy difícil de hacer, este método sí, este sí es súper difícil. Simplemente le vamos a decir return vecinos. Ahí está, ¿sí o qué? Ya, terminamos. Entonces esa es la lógica de negocio. Pero igual, si yo digo, no, lo que yo quiero devolver es los precios de un artículo. Pues tengo mi clase de conexión a datos, creo el método que devuelva el precio, la consumo aquí y lo jalo. O sea, ya no, ustedes ahí ya, el límite lo pone el cielo. Lo que ustedes hacen de aquí, ya todo se combina con lo que hemos visto. Que yo quiero hacer un servicio que me actualice toda una factura completa. Listo, pásele el objeto factura y usted aquí en este método ya lo que hace es le graba la persistencia en la base de datos. Pero aquí tenemos 2 métodos bien sencillos, que son agregar el vecino y me devuelve una lista de todo lo que he ido agregando. Y cada que agrego un vecino, en consola estamos grabando, estamos mostrando cositas para que ahorita cuando lo pongamos a correr nos demos cuenta de eso que está haciendo por allá por debajo. Listo, ahora ya tenemos las 2 cosas, tenemos 2 de 3 cosas que necesitamos para el servicio, que es la interfaz, la clase que implementa la interfaz. Ahorita ¿qué nos toca hacer? Definir el hospedaje, definir el servicio, cuáles van a ser las condiciones, por qué puerto voy a escuchar, qué protocolos voy a usar, etcétera. Todo eso lo hemos dicho. Eso es lo que vamos a decir ya en este mismo momento. Entonces, en la clase program, que es donde tenemos el main, vamos a agregar lo siguiente, señores. Entonces, lo primero que vamos a hacer acá es, aquí en la clase main, ojo pues, vamos a crear un objeto que es una URI, una URL, y vamos a decirle que esta URI va a ser igual a, la voy a llamar URI, y va a ser igual a new, y aquí le digo URI. ¿Y una URI qué es? Simple. Es la dirección donde yo voy a publicar mi servicio. ¿Dónde vamos a publicar nuestro servicio? Lo vamos a publicar en HTTP, aquí le digo localhost. Lo voy a publicar por localhost, por el puerto que yo quiero que me salga. Voy a ensayar a ver si aquí el 80, que ojalá y no tengamos restricciones con el 8000. ¿Cómo? Vamos a ver. Por el 8000 y lo vamos a llamar servicios y después de servicios aquí lo voy a llamar servicio. Ahí está. Por acá es donde vamos a escuchar nosotros esa dirección. Ahora, luego creamos un objeto que es un service host. Entonces mi objeto service host, él no entiende qué es service host. ¿Por qué? Vamos a darle control punto y aquí tenemos que usar el System Service Model y ahí ya sí reconoce que es un Service Host. Entonces el Service Host que nosotros vamos a crear, el objeto Service Host lo va a llamar hospedaje. Y el hospedaje, ¿qué parámetros le paso? Entonces, ojo pues, le digo que es igual a new servicio, es igual a new service host, y ojo a los 2 parámetros. Primer parámetro, le digo que es type of, y aquí le digo type of y le digo la clase que me provee, que es vecindad. Y después le digo por qué URL vamos a andar. ¿Por cuál URL vamos a andar?
por la URI que acabamos de crear. Y ahí está. Entonces vea pues lo que estamos diciéndole aquí. Estamos diciéndole a papito, ¿usted qué va a hacer? Va a crear un hospedaje. Me lo va a crear en esa dirección IP, pues en esa URL. Y ese servicio, ¿qué le va a proveer? Le va a proveer los servicios de la clase vecindad. Clarito, ¿sí? O que hasta el momento no se ha complicado la cosa. Ahora, vamos a abrir ese servicio. Vamos ya a ponerlo a andar. Para poner a andar este servicio, lo tenemos que enmarcar en un try catch. ¿Por qué? Porque cada que yo hablo de comunicaciones, cada que yo hablo de servicios, cada que yo hablo de sockets, protocolos, eso falla. El puerto está ocupado, no hay conexión, etcétera. Entonces siempre todas estas operaciones van a estar en try cachadas. Entonces vamos a decirle, voy a presionar aquí try, y si yo presiono try, tap tap, él me hace todo el esquema él me hace, pues me marca el esquemita. Ensáyenlo y funciona para todo. Digo, if tap tap, while tap tap, todas las instrucciones con tap tap. Él les pone para que aprendan para que les dije. Entonces dentro del try, ¿qué vamos a hacer dentro de este try? Vamos a empezar a colocar el servicio. Entonces para que el servicio escuche, lo primero que nosotros tenemos que hacerle es decirle tenemos que agregarle al hospedaje una cosa que se llama un endpoint. O un endpoint es un punto final. El endpoint es la punta por donde él va a escuchar, porque un servicio puede escuchar por varias puntas. ¿Me explico? Yo puedo puedo tener un mismo servicio y estar recibiéndome peticiones HTTP, y también me está recibiendo peticiones por RCP, y también me está recibiendo peticiones por otro lado por protocolo seguro. Yo puedo hacer que mi mismo servicio, por cuestiones de compatibilidad, tenga varias formas de escuchar peticiones. Eso se llama un endpoint. Aquí vamos a hacer un endpoint sencillo y vamos a hacerlo por protocolo básico HTTPS. Entonces vamos a decirle aquí que vamos a crear al objeto que se llama hospedaje. Ahora aquí hay un método que se llama un add service endpoint. Y cuando le diga add service endpoint, ojo pues, primer parámetro, le digo type of, y aquí le decimos la interfaz hay vecindad, ojo. Segundo parámetro, le vamos a decir que es igual a new, y aquí le marcamos ws http binding. Y luego el tercer parámetro simplemente le colocamos una dirección, y aquí los voy a llamar servicio vecindad. Pues vamos a analizar acá. Bueno, aquí fue que me comí los parámetros del constructor, que le estoy mandando el constructor vacío. Bueno, pues ¿qué le estamos diciendo aquí, mis señores? Le estamos diciendo, usted va a escuchar. Ahora, aquí cuando creamos el hospedaje, para que no se enreden, aquí le decimos type of vecindad. Y cuando creamos la punta, le decimos type of hay vecindad. En uno es la clase y en otro es la interfase. Después le digo new WS, porque estamos creando eso un servicio que es por protocolo, y lo vamos a ligar ¿con qué? Por HTTP, y simplemente lo voy a llamar vecindad. Ahora, también tenemos que crear un objeto que llama un service metadata behavior. Entonces vamos a decirle aquí que mi service el objeto se llama service metadata, pero aquí es con behavior. ¿Cómo es que es la cosa? Service metadata behavior. Él no entiende qué es eso, entonces hay que también involucrarlo aquí. Using Testing Service Model. Ahora, el Service Metadata Behavior simplemente lo vamos a llamar es con las siglas SMB, y el Service Metadata Behavior va a ser igual a new, y aquí le decimos lo mismo con constructor vacío. Ahora, al Service Metadata Behavior, ¿qué significa behavior en inglés? Éxito. Muy bien.
Behavior es el comportamiento. Estamos definiendo cuál es este hizo el cursito de inglés online. Ahora, el behavior, ¿qué le vamos a poner? Simplemente el behavior es el comportamiento que va a tener el servicio. Entonces en el behavior tenemos que decirle que nos habilite peticiones HTTP. Entonces aquí le decimos el HTTP, hay un método, hay una propiedad que es la getEnable, no es la getEnable, ojo, getEnable, que eso se confunden, listo. Entonces el getEnable vamos a decirle true. Ahí está. Entonces, ¿qué le estamos diciendo hasta el momento? Estamos creando una punta, la punta va a escuchar por HTTP y le estamos diciendo, y habilite peticiones HTTP, porque si no la ponemos, el man se queda mudo, sordo, no escucha por ahí. Ahora sí, en esta instrucción, cuando le decimos hospedaje punto, aquí le digo description punto behaviors, vamos a adicionarle este comportamiento. Le voy a decir que me adicione el SMB. ¿Por qué? Igual, un servicio también puede tener varios comportamientos. Yo puedo escuchar por varias puntas y también le puedo adicionar varios comportamientos. Aquí le estamos adicionando un comportamiento que es el comportamiento de SMB. Ahora, esta instrucción es la que nos pone a escuchar. Cuando le digo hospedaje.open, ahí es que vive el servicio. Ahí escucha, queda esperando a escuchar las peticiones. Ahora, después de que lo pongo a escuchar, simplemente vamos a colocarle aquí un par de mensajitos para garantizar que sí está operando la cosa. Entonces le vamos a decir console.writeLine y aquí le vamos a decir, simplemente le voy a poner acá el servicio está en ejecución. Ok, y después le vamos a decir presione Enter para continuar y aquí lo paro. Ok, perdón, para detenerlo. Y aquí simplemente hacemos un console.readLine para colocarle ahí la pausita. Y después de que ya presionen esto, ahí lo que hice fue una pausa, él se empieza a escuchar, es importante pararlo, y aquí simplemente después de que ya le den la pausa, cerramos el servicio, cerramos el hospedaje. Eso es si hay un problemita. Ahora, ¿qué puede pasar? Puede pasar en determinado momento que nos pase una communication exception, va a llamarla CE. Si hay derrumbe, o sea, si se me dispara la sección, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a ponerle aquí un mensajito. Simplemente le voy a decir aquí, ocurrió una sección o hubo derrumbe. Hubo derrumbe para hacerlo más. Y aquí coloquemos hubo derrumbe, sí. Sí, ya voy. Porque era que se iban derrumba. Hubo derrumbe. Ah, sí, es derrumbre. Es que yo hoy amanecí muy ruso. Entonces hubo derrumbre. Y entonces el derrumbre le vamos a simplemente a colocar cuál es el. Vamos a colocar aquí el mensaje. Listo. Presione Enter para continuar. Y aquí simplemente console readline y nos toca abortar el servicio. Entonces yo aquí le digo hospedaje. Igual pues lo más seguro es que no haya llegado, pero si le ponemos .abort, entonces lo que estamos haciendo es que lo estamos cancelando. Bueno, ahora señores, aquí ya tenemos nuestro servicio funcionando. ¿Qué hicimos? El contrato, la interfaz, implementamos el contrato y luego en la clase program, que es donde está el main, ya lo que tenemos es las líneas que nos van a permitir ejecutar esto. Ahora lo voy a ejecutar y me va a fallar. ¿Por qué? Para poder ejecutar este tipo de cosas necesito ejecutarlos en modo administrador, y yo cuando inicié el Visual Studio no lo inicié en modo, lo hice adrede pues para que ustedes vieran cómo es la
la cosa. Listo, entonces simplemente vamos a decirle, lo voy a correr para que vean el problema que va a pasar. Entonces cuando yo lo corro, lo voy a correr, como tengo dos aplicaciones, voy a decirle aquí debug, y aquí le digo start new instance. Entonces él va a correr, entonces va a mostrar una ventanita de consola. Y si no me hace quedar mal, va a fallar. Ahí falló. Entonces va lo que sale. Hubo derrumbe. ¿Sí o qué? Muy original el mensaje, ¿sí o qué? Esto, hubo derrumbe. Entonces dice, el HTTP no pudo registrar la dirección y vea que no nos colocó localhost, sino que nos colocó fue un masito, el signo más. El proceso no tiene los derechos de acceso. Consulte y esta dirección resulta que uno la consulta y no funciona. Ese error está mal hecho, o sea, ese link lo cambiaron, porque la primera vez que me salió me saqué un ojo buscando cómo lo solucionaba y por aquí no es, para que lo tengan en cuenta. Resulta que la solución es, voy a darle play ahí, lo hice adrede, voy a cerrar el Visual Studio, exacto, y voy a cerrar el Visual Studio y por acá, cuando vaya a ejecutarlo, simplemente le decimos ejecutar como administrador, o si lo hago desde Windows para que no enreden, aquí en Windows le doy clic derecho y aquí le digo ejecutar como administrador. Él pide aquí un permisito, yo le digo que hágale, que todo bien, que no hay problema, y aquí va a arrancar. Listo, ahí está de nuevo. Entonces vamos a abrirlo de nuevo, servicio WCF HTTP, y ya estamos como administrador. Como administrador ya debe funcionar. Vamos, pues, esperemos que no haya derrumbe. Clic derecho, entonces aquí le decimos debug y aquí le decimos start new instance. Y ahí está, el servicio está en ejecución. Presione Enter para detenerlo. Ahí que tenemos una joda escuchando por localhost, por el puerto 8000, y ese servicio ya está disponible. ¿Para qué? Para mandarle los métodos agregar vecino y para consumirle los métodos registrar vecino. ¿Sí o qué? Una bacanería, ¿o no? Listo, ahora, primer pedazo, vamos bien porque el semestre pasado yo tenía problemas en estos equipos, con problemas de permisos para hacer esta operación. Ahora, no, el problema lo tengo es aquí adelantico. Ahí ya está bien. Ahora vamos a crear el cliente que se consuma este servicio. Vamos a implementar la clase cliente. Ahora, para implementar la clase cliente que se consuma ese servicio, vamos a decirle a .NET que nos ayude a crear eso, porque si no me tocaría pedalear muchas instrucciones. Entonces hay una instrucción que me va a crear unas clases y me va a crear un archivo de configuración necesario. O sea, me voy a ahorrar un viajado de código con lo que voy a hacer acá. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ejecutar lo siguiente. Vamos a decirle aquí CMD, pero cuando ejecutamos la línea de comandos, ojo, no es cualquier línea de comandos. No es esta. Esta es la develop es, yo creo que es esta me puede servir. La developer command prompt for Visual Studio 2012. Entonces vamos a abrir esta línea de comandos. Y ahí está. Sí, señor. ¿No puede ser la consulta por el comando? No, porque este comando, hágalo por acá. Porque esta te carga otro path. Te carga un path diferente que tiene acceso a otras rutas. Si lo haces por el otro lado te va a fallar el comando. No va a encontrar el comando que vamos a ejecutar aquí. Al menos yo lo he intentado hacer y no me ha funcionado. Ahora, bueno, el comando que vamos a ejecutar es el comando que llama sbutil. ¿Sí o qué? Entonces cuando le digamos sbutil, vamos a decirle lo siguiente. Vamos a decirle que lo vamos a hacer ¿en qué lenguaje? Entonces el primer parámetro es lenguaje, language, dos puntos, y estamos trabajando en C#. SBC útil. Language CS. Después le decimos ¿dónde quiero que me genere la clase? Entonces le va a decir out. La salida se va a llamar, va a crear una clase llamada proxy generado. Proxy generado .cs. Después le vamos a decir el archivo de configuración. Después vamos a crear el archivo me lo vas a llamar config. La del archivo de configuración me lo vas a llamar app.config. Y el servicio, ojo con esto, antes de correr este comando,
es muy importante que el servicio esté en memoria, que el servicio ya esté arriba. ¿Por qué? Porque él se va a conectar al servicio y dependiendo de él lo va a escudriñar y me va a generar unas clases. Entonces, para poder ejecutar esta línea de comando, mi servicio tiene que estar arriba. Entonces le voy a dar clic derecho y aquí le vamos a decir en donde dice, ¿cómo es la cosa? Me perdió. Debug, eso, Start New Instance. Ahí ya lo dejamos en memoria. Él está aquí escuchando. Y ahora sí volvamos a mi línea de comando. No, esta no es, sino es esta. Y le va a decir, ¿y dónde está escuchando esa vaina? Entonces le digo, y eso está escuchando por la dirección http /http:// él está escuchando por el puerto localhost, por el puerto 8000. Realmente lo que voy a copiar aquí es lo que le puse aquí. Voy a copiarlo para... Sí, la ruta donde él está escuchando. Voy a copiarlo porque si lo copio evito pues al menos tengo un error, hago que el error sea consistente. Ahí está. No, ahí está completito. Entonces pues, le estamos diciendo, el comando es sbc util. ¿En qué lenguaje me va a generar las cosas? En C#. ¿Dónde me vas a generar la clase? La clase se va a llamar... bueno, antes de hacer esto, aquí cometí un error. ¿Cómo será que marco? Voy a hacer una cosa, no, antes de copiarlo, me tengo que pasar a la ruta donde yo quiero que me queden los archivos. No me he pasado en la ruta. Quiero que esas clases van a ser unas clases de la carpeta cliente. Entonces, ¿dónde estamos trabajando nosotros? Yo personalmente estoy trabajando aquí donde dice documentos, donde dice Visual Studio 2012, donde dice projects, servicio a WCF, HTTP, aquí tengo las dos carpetas cliente. Ese comando lo voy a generar aquí. ¿Para qué? Para que me los cree acá. Entonces voy a copiar esta ruta y ahora sí, antes de eso le digo cd y me voy a pasar para acá para quedar en esta carpeta. ¿Estoy en qué carpeta? Estamos en la carpeta, estamos en toda esta ruta largota que hay ahí. Ahora sí corremos el comando. El comando es sbc, que es Service SB, eso es servicio de communication. Vamos a crear util, la utilidad. SBC util. Le estamos diciendo en qué lenguaje vamos a trabajar. Vamos a trabajar en lenguaje C#. ¿Dónde nos vas a generar la clase? ¿Cuál va a ser la salida? La salida la voy a llamar proxy. La salida la vamos a llamar proxy generado. Proxy generado.cs. ¿Cómo vas a generar el archivo de configuración? El archivo de configuración lo vamos a llamar app.config. Y luego le voy a decir dónde estoy escuchando el servicio. Y es muy importante que el servicio esté arriba. ¿Y el servicio por dónde me está escuchando? Por esta URL es que mi servicio está escuchando. Entonces la copio para evitar errores y se la voy a pegar acá. Entonces clic derecho, pegar, ahí está. Si todo está bien y no he cometido ningún error y no hemos hecho ningún derrumbe y le damos enter, entonces vea lo que él hace. Entonces él aquí llega, entonces se llama Microsoft Service Model Metadata Tool, y entonces él aquí ¿qué hace? Él está ahí escuchando. Y cuando él escuchó, ve que él se demoró un ratico y después él dice Generating Files. Él generó el archivo proxy generado CS y generó ¿qué otro archivo? El app.config. Si le damos dir, vea que aquí nos generó este archivo, el proxy generado, y nos generó el otro que nos generó fue el app.config. ¿Cómo hay que? El comandito. Véalo acá. Es este, cópienlo. Claro que de todas maneras yo les pongo el pastel, se los pongo en una... Yo tengo aquí mi pastelito, porque yo esas cosas no me las sé de memoria. Ese mismo pastelito yo se los comparto a ustedes, que es la presentación que estoy viendo aquí en estos momentos. ¿No le abre qué? Claro, es que cuando eso es lo primero, cuando ejecuten, voy a salirme de aquí. Cuando ejecuten la línea de comando, señores, recuerden lo siguiente. Le dicen CMD y el Windows tiene varias líneas de comando. Tienes que ejecutar la que dice Developer Command Prompt. Listo. Y ya llegas ahí a esa ruta. Y te tenés que pasar a la ruta de donde estás trabajando. Tenés que pasarla con el comando CD y le das la ruta de donde tienes la ruta.
¿Listo? Listo, ya enseguida lo miro entonces, ya voy para allá. Bueno, entonces, ¿el qué hizo? Él acá generó esos archivos. ¿Qué vamos a hacer con ese par de archivos que nos generó? Vamos a generar esos servicios, los vamos a agregar. Ya voy a parar eso aquí para poderlo editar. Voy a darle aquí pause para... ¿Cómo es la cosa? El comando. Voy. Pum. ¿Dónde estoy yo? Continuemos, listo. Entonces luego de que tenemos los archivos PROXY generados, vamos a irnos al proyecto de cliente. Al proyecto de cliente también le tenemos que agregar una referencia al WCE, al System Service Model. Entonces, aquí a este proyecto, que es el proyecto del cliente, entonces vamos a decirle a clic en reference, vamos a agregar una referencia, pero ya en el proyecto cliente, y la referencia es la misma. Vamos a agregarle la System Service Model, se la agregamos al proyecto de cliente. Ok. Los genera en la ruta donde estés ubicado. Listo. Si ejecutaron el comando bien, pues se los va a generar. El que lo ejecutó mal, que no lo sé, entonces ya después, luego lo miramos, porque si no, no podemos avanzar. Ya cada uno en la comodidad de su casa, a su velocidad, mira el video y encuentra por dónde fue que hubo derrumbe. Listo. Entonces, aquí ya agregamos agregamos una referencia llamada System Service Model en cliente. Ahora, en la clase cliente, lo que tenemos que hacer, vamos a agregar las dos clases que generamos. Entonces vamos a decirle clic derecho, voy a cerrar esto para no confundirnos. Aquí en la clase cliente vamos a darle clic derecho y aquí aquí le decimos add, y aquí le decimos no nuevo ítem, sino ítems existentes. Y aquí ya nos aparecen los dos. ¿Qué vamos a agregar? Bueno, aquí tenemos que decirle que nos muestre todos los archivos. Y vamos a agregar el que dice proxy generado. Y vamos a agregar el app.config. app.config. Ok. Está bien escrito. app.config. Sí. Está correcto. Adicionar. Y aquí tenemos. ¿Qué hizo él? Si ustedes miran la config generado, esto fue lo que nos hizo. Ustedes verán si creen que es mejor digitar todo esto a mano. Listo, entonces aquí está el app.config y el app.config es este archivo. Él nos creó cómo nos vamos a consumir ese contrato. Ahora, ¿qué es lo único que tenemos que involucrar en la interfaz cliente? Ahora en la interfaz cliente lo que vamos a hacer es que vamos a usar ese servicio. Y vea cómo funciona de chévere esto. Vamos a decirnos aquí en el programa de cliente. Esto funciona muy bien. En el programa de cliente, vea la berraquera que podemos hacer. Ya le podemos decir, vea pues, declarar un objeto que se llama vecindad.client. ¿De dónde salió eso? Fue de las clases que acabamos de crear. Entonces creamos la clase vecindad.client. Este vecindad.client, ¿qué contiene? Lo voy a llamar cliente y va a ser el cliente y le decimos que esto es igual a new vecindad.client. No le ponemos parámetros al constructor. Ahora, ya sí que le podemos hacer, empezamos a consumir cosas. Entonces, voy a crear por aquí una variable texto que me va a servir pues como de... Ahí es donde vamos a tener la respuesta. Entonces, ¿qué le vamos a decir aquí? Vamos a decirle que texto va a ser igual a ¿qué? Texto va a ser igual a el objeto vecindad, perdón, el objeto cliente. El objeto cliente tiene el método ¡tarán! Agregar vecino. Qué berraquera, ¿sí o qué? Ya lo estamos usando aquí. Entonces, digámosle que nos va a agregar el método agregar vecino. Y ahora agregar vecino, ¿qué vecino vamos a agregar? Nombre. Entonces aquí yo ya empiezo a agregarle vecinos. Pongámosle que este vecino se llame Bob Marley. Listo. Ahí está. Y después vamos a mostrar en pantalla quién agregamos. Entonces digámosle console punto writeLine. Y aquí le vamos a decir quién agregamos. Entonces simplemente vamos a decirle se ha obtenido. Vamos a colocarle, a mí me gusta mucho hacerlo así, se ha obtenido el mensaje
y vamos a decir qué mensaje obtuvimos. Se ha obtenido el mensaje y aquí simplemente vamos a ponerle la variable texto, porque recuerden que ese método me devuelve un textico, ¿sí o qué? Ahora vamos a agregar a varios manes. Vamos a agregar aquí a Bob Marley, vamos a agregar aquí a Héctor, vamos a agregar aquí a ¿cómo? Sí, terminamos de probar y lo hacemos. Vamos a hacer aquí, a ver, Rubén Blades, Héctor Lavoe, vamos a colocar aquí a... ¿Quién tiene la ropa de Héctor Lavoe? La tiene John Secada. Listo, ahí está. Entonces agreguemos esos manes. Y luego, ojo pues, vamos a crear... voy a crear aquí uno, a este sí lo voy a manejar como arreglo, son compatibles el array list y el arreglo. Vamos a crear un arreglo que lo vamos a llamar vecinos, y simplemente vamos a decirle que mis vecinos va a ser igual a que a mi objeto cliente tiene un método que se llama lista vecinos. Ojo, y hay dos métodos incluso, vean esto tan bacano. Hay un lista de vecinos sincrónico y hay un lista de vecinos asincrónico. Luego, cuando hagamos las aplicaciones en móviles, tenemos que manejar muy bien lo que son eventos sincrónicos y asincrónicos. Un evento sincrónico es que él espera que dé respuesta para continuar. Y un evento asincrónico es que la ejecución sigue mientras el evento está cargando. Entonces, si yo tengo un evento, por decir algo, que me llena una grilla y son muchos datos, si yo quiero construir bien construida mi aplicación, ejecuto el método asincrónico para yo poder ir haciendo cosas mientras la grilla va terminando de llenar. Es poderosísimo pues lo que podemos hacer aquí con esto. Pero aquí vamos a ejecutar vamos a cargar aquí el evento sincrónico y luego vamos a recorrer esto. Pues lo voy a recorrer aquí con un for each. Entonces le digo for each y aquí digámosle for each, declaremos aquí una variable string, llamémoslo vecino. Y aquí le decimos en el arreglo vecinos. ¿Qué hacemos en este for each? En este for each, aquí lo que vamos a hacer es simplemente vamos a console.writeLine y aquí vamos a decirle vamos a imprimir, vamos a decirle vecino dos puntos, vamos a darle aquí el de la posición 0, aquí ya le ponemos aquí vecino, la variable vecino. Ahí está. Al final ya simplemente le vamos a decir que presione enter para salir del cliente. ¿Sí o qué? Como yo soy tan perezoso, tan copietas, copiame esto de aquí, listo, ahí está. A pegarlo acá. Presione enter para salir del cliente. Ahí está. Según esto, si estamos bien, para irnos a hacer un breakcito cortitico, según esto debería funcionar. Y cuando ya lo corramos, vamos a correr los dos proyectos. Tenemos que correr el proyecto servicio primero y tenemos que correr el servicio cliente. Y luego, cuando yo escurra el proceso cliente, ¿qué tiene que hacer? Tiene que consumirse el proyecto servicio. Vamos a probar a ver si es verdad tanta dicha. Entonces vamos a darle primero clic derecho al servicio, digámosle debug, digámosle start new instance. Y aquí tenemos el servicio. Voy a arrastrarlo por acá para que no me estorbe. Ahí está, servicio está en ejecución. Ahorita cojamos el cliente y vamos a dar clic derecho y vamos a decirle debug y start new instance. Vamos a poner que se vean los dos. Ahí va a arrancar. ¡Tarán!
Funcionó. Vea lo que pasó. Claro, entonces vea pues, cuando este man arrancó, el primero llegó y le mandó este mensaje. Le mandó el primer mensaje con Bob Marley. ¿Qué hizo este man? Dijo, se intenta agregar al vecino Bob Marley. Y él le devolvió, hay un vecino. Después este man le mandó el otro mensaje, se intenta agregar al vecino Héctor Lavoe. Él dice, ya hay 2 vecinos. Después dice, se intenta agregar a Rubén Blades, dijo, hay 3 vecinos. Se intenta agregar a John Secada, hay 4 vecinos. Luego hace un recorrido de los vecinos y muestra que los vecinos son Bob Marley, Héctor Lavoe, Rubén Blades, John Secada, y se presiona Enter para salir del cliente. Si yo salgo, entonces paré aquí la ejecución de este cliente, pero lo puedo volver a ejecutar. Si yo lo vuelvo a ejecutar, por aquí es por debug, Start New Instance. Vamos a parar este aquí para que él lo vea. Cuando él lo vuelve a ejecutar, taque, volvió a agregar nuevamente a Bob Marley, a Héctor Lavoe, a Rubén Blades y a John Secada. Y aquí lo vuelve a mostrar. Listo. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un servicio. Vamos a pararlo aquí y este para con Enter. Con Enter. ¿Cómo es la cosa? Ah, no, esto no para con Enter. Esto hay que cerrarlo así a la guapachonga. Listo. Ahí está. De esa manera hemos hecho una pruebita, la primerita, la sencillita, de cómo hacemos para montar un servicio. Entonces ustedes dicen, bueno, ¿yo para qué me sirve? ¿Para qué? Ahí tiene todo, mijo. Porque usted ya, así como hicimos un servicio que hace esa bobadita de agregar un string y luego volver una lista de strings, ya esa es la puerta de entrada, esa es la punta de la lanza para que hagamos cualquier cosa. Yo ya puedo publicar por un socket, por un puerto de una dirección IP que esté abierta, ya puedo abrir mi aplicación para que reciba peticiones y empiece a devolver resultados. Luego hacemos algo más elaboradito. Por el momento es todo. Si te ha gustado, dale manito arriba. Vamos a ver que esto... Listo, señores. Entonces pues yo paro esto aquí. ¿Cómo es que se me dañó? No tengo eso. Listo.